Hola segundo año, vamos a empezar a trabajar con la unidad 1 de nuestro programa que refiere en un primer momento a los campos numéricos. Vamos a trabajar un poco con la historia de estos conjuntos para saber cómo fueron surgiendo. El conjunto de los números naturales surge aproximadamente en el año 2000 a.C. por la necesidad de contar. Los campesinos, agricultores y cazadores contaban sus producciones realizando marcas en tablitas o utilizando piedritas o si no los dedos de la mano. La palabra dedo proviene del latín digitus. De allí conocemos hoy los dígitos con los cuales se puede escribir cualquier número natural, es decir, del 0 al 9. En las antiguas civilizaciones no tenían aún la noción del 0, ya que siempre se comienza a contar con el 1. A medida que el hombre perfeccionaba sus herramientas, se desarrollaba el comercio, ya sea de alimentos, de vestimenta o de utensilios. Y con ello surgen las deudas. Si una persona contaba con 10 pesos para comprar, pero gastaba 20, le quedaba disponible menos 10 pesos, porque quedaba debiendo al vendedor. De esta manera surgen los números negativos y el 0, formando junto con los números naturales los números enteros. En el antiguo Egipto repartían la comida a todos los habitantes, pero un día se les presentó un conflicto con el pan. Habían más personas que cantidad de panes, entonces calculaban la ración de pan que le correspondería a cada uno. De esta manera surgen las fracciones, que, junto con los números enteros, forman el conjunto de los números racionales. Resumiendo, entonces, el campo numérico se clasifica en conjunto de los números naturales, formados por los números que nos permiten contar cosas, el conjunto de los números enteros, formados por los números naturales, el 0 y los números negativos, y el conjunto de los números racionales, formados por el conjunto de los números enteros y los números fraccionarios. ¿Qué es una fracción? Es un cociente entre dos números enteros, siendo siempre el denominador distinto de 0. Vamos a repasar las operaciones con números racionales. La primera de ellas será la suma algebraica. Tenemos dos casos. Cuando tenemos que sumar dos fracciones con el mismo denominador y cuando tenemos que sumar fracciones con distintos denominadores. Veamos el primero. Sigamos el ejemplo, 24 medios más 3 medios. En este caso tenemos el mismo denominador 2. Entonces nuestro resultado será una nueva fracción cuyo numerador será la suma de los numeradores dados y cuyo denominador será el mismo denominador que nos dieron en un principio. Entonces nos va a quedar como resultado 27 medios. Veamos el segundo caso cuando tenemos que sumar fracciones con distinto denominador. Sigamos el ejemplo. Tenemos 3 cuartos más 7 décimos. Lo primero que debemos hacer es calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores dados. En este caso es 20. Una vez obtenido, tenemos que dividir por el denominador de cada una de las fracciones y luego este resultado multiplicarlo al numerador. Sigamos el ejemplo. 20 dividido 4, 5. 5 por 3, 15. 20 dividido 10, 2. 2 por 7, 14. Colocamos los signos correspondientes a cada numerador en el nuevo numerador de la solución. Entonces nos va a quedar como resultado 15 más 14, 29, 29 sobre 20 o 29 veinteavos. Continuamos con la multiplicación de números racionales o fracciones. Para multiplicar dos fracciones debemos multiplicar a los numeradores entre sí
y a los denominadores entre sí. Siguiendo este ejemplo, tenemos 4 tercios por 5 cuartos va a ser igual a 4 por 5, 20 y 3 por 4, 12, teniendo como resultado 20 doceavos. Esta fracción se puede simplificar transformándola en una fracción irreducible. Para la división de fracciones debemos multiplicar al dividendo por el inverso del divisor. En la práctica, para obtener el inverso de un número, intercambiamos denominador por numerador. Entonces, siguiendo este ejemplo, tenemos 5 sextos dividido 7 octavos nos va a quedar igual a una multiplicación. 5 sextos por 8 séptimos. Va a ser igual a, efectuamos el producto, simplificamos lo que podamos y nos queda como resultado 20 21avos. Continuemos con la potenciación de números racionales o de fracciones. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Debemos distribuir el exponente tanto para el numerador como para el denominador. Observemos este ejemplo. Tenemos 3 medios elevados al cuadrado. Entonces nos va a quedar 3 al cuadrado en el numerador y 2 al cuadrado en el denominador, obteniendo como resultado 9 cuartos. Para la potenciación de números racionales seguimos la misma regla de signos que para la potenciación de números enteros, que nos dice que el resultado será negativo únicamente cuando la base es negativa y el exponente impar. Para la radicación de números racionales operamos de manera similar que para la potenciación. Distribuimos la raíz tanto para el numerador como para el denominador. Sigamos el ejemplo. Tenemos raíz cuadrada de 81 sobre 49. Entonces nos queda raíz cuadrada de 81 en el numerador y raíz cuadrada de 49 en el denominador, obteniendo como resultado 9 séptimos. Para la radicación de números racionales seguimos la misma regla de signos que para la radicación de números enteros, que nos dice que si el índice es par y el radicando positivo, obtenemos dos resultados, uno positivo y otro negativo. Si el índice es par y el radicando es negativo, no tiene solución en el conjunto de los números reales. Si el índice es impar y el radicando positivo, el resultado será positivo. Y si el índice es impar y el radicando es negativo, tendremos como resultado un número negativo. Vamos a ver ahora las propiedades de la potenciación para números racionales, que son las mismas propiedades que para los números enteros. Veamos este primer caso. Tenemos un producto de potencias de igual base. Para resolver este producto de potencias de igual base, copiamos la misma base y sumamos los exponentes. En este ejemplo nos va a quedar entonces 3 quintos elevado a la sexta potencia, que nos da como resultado este número racional. Seguimos acá. Tenemos un cociente de potencias de igual base. Para resolver este tipo de ejercicios tenemos que copiar la misma base y restar los exponentes. Nos va a quedar como resultado entonces 2 cuartos elevado a la potencia 1, que es igual a 2 cuartos. Para resolver la potencia de otra potencia, tenemos que copiar la base elevado al exponente que resulte del producto de los exponentes. En este caso nos queda 1 medio elevado al producto 2 por 2, que es 4. Entonces nos queda 1 medio elevado a la cuarta potencia, que nos da 1 sobre 16, o 1/16. Para resolver una potencia negativa, lo que tenemos que hacer es invertir la base y elevarlo al exponente positivo. En este caso tenemos 2 tercios elevado a la menos 2, que nos va a quedar
3 medios elevados al cuadrado, que nos da como resultado 9 cuartos. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos 6 elevado a la menos 1. Invertimos la base acá debajo del 6. Recordemos que hay un 1 que no le solemos escribir. Entonces invertimos la base, nos queda un sexto y lo elevamos a la potencia positiva, al exponente positivo, que es 1. Entonces un sexto elevado a la 1, que es igual a un sexto.